La vida, a veces, parece tan injusta que incluso respirar se convierte en un acto de resistencia. Nadie entendía esto mejor que Josefa Ramírez. A sus 65 años, cada nuevo amanecer en su modesto cuarto en el barrio de Oblatos, en Guadalajara, le recordaba las incontables batallas que había librado durante décadas. Josefa trabajaba como empleada doméstica para los García, una familia adinerada de la colonia Providencia. Aunque su cuerpo ya no tenía la misma energía de antes, no podía permitirse descansar. Las cuentas seguían acumulándose y el tiempo para salvar a su nieto Pablo, quien era el centro de su mundo tras la trágica muerte de su hija y su yerno, se agotaba. Con cada movimiento al alistarse para otro día largo de trabajo, sentía el peso abrumador de la responsabilidad. Desde el accidente que dejó huérfano a Pablo, su salud se había deteriorado gravemente. Josefa, incapaz de hacer algo más que trabajar sin descanso y rezar, vivía atrapada en la angustia de reunir el dinero para su tratamiento médico. ¿Podría haber alguna salida? Sin importar lo difícil que fuera, Josefa salía de su casa temprano, recorriendo las estrechas calles de su colonia hasta llegar a la parada del camión. Allí esperaba pacientemente el transporte que la llevaría a la imponente casa de los García. Cada día parecía igual al anterior, lleno de agotamiento físico y de las habituales humillaciones. Para Josefa, ese trabajo era su única fuente de ingresos, lo único que le permitía seguir adelante. Era el precio que pagaba por intentar darle a Pablo una oportunidad de vida, aunque cada vez parecía más inalcanzable. Lo había dejado esa mañana recostado en la vieja cama de su casa, debilitado por la fiebre y sin fuerzas para levantarse. Cuando llegó a la casa en Providencia, la diferencia entre su mundo y el de los García era abrumadora. Mientras ellos vivían rodeados de lujos, rodeados de ropa de diseñador y muebles costosos, Josefa contaba cada centavo, tratando de reunir lo suficiente para el tratamiento médico que Pablo necesitaba desesperadamente. Al entrar por la puerta trasera, destinada a los empleados, el eco del silencio la recibió. Nadie la saludaba ni le dedicaba un mínimo gesto de reconocimiento. Como era habitual, doña Fernanda estaba absorta en su celular, ignorando por completo la presencia de Josefa, tratándola como si fuera invisible, como si formara parte de los muebles. Ese día, apenas había comenzado con sus labores cuando la voz áspera de su patrona interrumpió el aire. «Ramírez, el piso de la cocina está sucio. ¿Qué has estado haciendo todo el día?» La humillación era parte de la rutina. Josefa respiró profundo, tratando de no dejarse llevar por las emociones. Sabía que ese era el precio por conservar un empleo que no podía permitirse perder. Josefa bajó la mirada y tomó la escoba que había dejado a un lado, sintiendo cómo las palabras de doña Fernanda penetraban en su ánimo. Apenas una hora antes había terminado de limpiar el piso, pero eso no importaba. Para su patrona, cualquier oportunidad de criticarla era bienvenida. Sin responder, se dirigió a la cocina. Sabía que cualquier palabra, por pequeña que fuera, solo empeoraría la situación. Las paredes de esa casa habían sido testigos mudos de años de desprecio, y Josefa había aprendido a soportarlo en silencio. Mientras fregaba nuevamente el suelo, su mente voló hacia Pablo. Lo había dejado en casa esa mañana, recostado en la cama, débil y con fiebre, sin fuerzas para moverse. Cada día parecía más frágil, y su estado solo empeoraba. El médico había sido claro: Pablo necesitaba un tratamiento especializado que estaba lejos del alcance del humilde salario de Josefa. Con cada día que pasaba, el tiempo se escapaba como arena entre los dedos, y la desesperación se expandía dentro de ella como una sombra implacable. Un sonido abrupto la sacó de sus pensamientos. Era el teléfono de la cocina. Josefa se secó las manos en el delantal y se acercó con pasos lentos hacia el aparato colgado en la pared. Nunca era para ella. Sin embargo, al ver el número en el identificador, su corazón dio un vuelco. Era del hospital. Con una voz temblorosa contestó: «Bueno». Del otro lado, una voz seria respondió: «Señora Ramírez, le hablamos del Hospital Civil. Queremos recordarle que el próximo chequeo de Pablo es este viernes. Es crucial que lo traiga. Su estado no mejora, y el doctor necesita revisar posibles nuevos tratamientos». Josefa cerró los ojos.
No era ninguna sorpresa, pero cada llamada del hospital hacía que su mundo se tambaleara un poco más. Era un recordatorio cruel de que no estaba haciendo lo suficiente, de que, a pesar de todos sus sacrificios, el tiempo para Pablo se agotaba. Y la falta de dinero seguía siendo un obstáculo imposible de sortear. Sí, doctor. Haré todo lo posible por llevarlo, respondió con la voz entrecortada antes de colgar. Mientras devolvía el teléfono a su lugar, las lágrimas pugnaban por salir. Respiró hondo, intentando contenerse. Sabía que doña Fernanda no mostraría compasión alguna si la veía llorando. Si alguna vez había tenido un ápice de empatía, hacía tiempo que eso se había extinguido dentro de su corazón. El resto del día transcurrió en una rutina de tareas repetitivas: limpiar el baño, lavar ropa, preparar la comida. Josefa se movía por la casa como un autómata, mientras su mente permanecía en otro lugar, en su pequeña casa junto a Pablo, en las cuentas pendientes y en la inminente cita del viernes. No podía fallar. Debía encontrar la forma de conseguir ese dinero, pero ¿cómo? ¿A quién podía acudir cuando los García no estaban dispuestos siquiera a adelantarle una parte de su sueldo? Al caer la noche, después de servir la cena, Josefa se dispuso a marcharse. Se quitó el delantal y recogió su desgastada bolsa, pero antes de salir por la puerta trasera, escuchó la voz de don Álvaro resonando desde el despacho. Estaba al teléfono, discutiendo acaloradamente. «No podemos perder más dinero», gritaba don Álvaro, con un tono que hacía eco en las paredes. «Si no recuperamos esa inversión, estaremos en serios problemas». Josefa se quedó inmóvil por un momento. ¿Problemas financieros? ¿Los García? Era difícil de creer que una familia que vivía rodeada de tanto lujo pudiera estar enfrentando dificultades económicas. Pero no era asunto suyo. Finalmente, salió de la casa con el cuerpo agotado y el alma aún más cansada. Mientras caminaba por las calles oscuras hacia su hogar, sus pensamientos volvían una y otra vez a Pablo, a su enfermedad y a su impotencia. La realidad era ineludible, no había una solución sencilla, pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza se mantenía viva. No podía rendirse. No podía permitir que su nieto sufriera sin haber hecho todo lo posible por ayudarlo. Al llegar a casa, encontró a Pablo dormido en la cama, su pequeño cuerpo temblando bajo las cobijas. Lo arropó con cuidado, acariciándole el cabello mientras el niño suspiraba en sueños. «Todo estará bien», le susurró, aunque no estaba segura de si lo decía para tranquilizarlo o para convencerse a sí misma. A lo lejos, las luces de Guadalajara brillaban en la noche. La ciudad continuaba a su ritmo, indiferente a las luchas silenciosas que se libraban en los rincones más humildes. Josefa no logró dormir bien esa noche. Las preocupaciones sobre la salud de Pablo y la constante incertidumbre de cómo conseguir el dinero para su tratamiento la mantenían despierta. Su mente no dejaba de dar vueltas, explorando opciones que parecían imposibles. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el modesto barrio de Oblatos, Josefa ya estaba despierta, alistándose para enfrentar un nuevo día. Antes de salir, miró a Pablo, que seguía dormido bajo las cobijas. Su rostro, pálido y frágil, parecía casi inerte. Se inclinó para besarlo en la frente y salió de la casa con cuidado, asegurándose de no despertarlo. Mientras caminaba hacia la parada del camión, una sensación de impotencia le pesaba en el pecho. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esa lucha sin saber cómo salvarlo? Cuando llegó a la casa de los García, las enormes puertas de hierro y los extensos jardines la recibieron como una burla cruel. Ese lugar era un monumento al lujo, un contraste hiriente con su propia vida. Para los García, Josefa no era más que una sombra, alguien que limpiaba, cocinaba y desaparecía sin dejar rastro. Nadie parecía notar la carga que llevaba consigo todos los días. Ese día, al comenzar sus labores, se dirigió al despacho de don Álvaro. Sabía que él no estaría en casa por la mañana, ya que solía tener reuniones importantes en el centro de Guadalajara, en oficinas que Josefa apenas podía imaginar. El despacho era amplio, decorado con muebles de madera fina, elegantes alfombras y estanterías llenas de libros que, según ella sospechaba, probablemente nadie leía. Josefa conocía cada rincón de esa habitación,
pues la había limpiado tantas veces que podía describirla con los ojos cerrados. Pero aquel día algo llamó su atención. Sobre el escritorio, parcialmente cubierto por unos papeles, vio un pequeño papel amarillo. Al acercarse, notó que era un billete de lotería. Lo tomó con cuidado, más por costumbre que por curiosidad. Sabía que don Álvaro participaba ocasionalmente en sorteos, pero nunca había prestado atención a ese tipo de cosas. Sin embargo, este billete parecía diferente. En el reverso había una fecha y, junto a ella, una anotación con el premio asignado a esos números. Josefa sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Era posible que ese billete estuviera premiado? ¿Qué debía hacer? Por un instante, las imágenes de Pablo invadieron su mente, su pequeño nieto, postrado en la cama, luchando contra la enfermedad. El costo del tratamiento rondaba como un eco en su cabeza. Si el billete estaba premiado, ¿sería suficiente para salvarlo? Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras una idea se abría paso en su mente. ¿Y si ese dinero pudiera ser para ella y para Pablo? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No podía quedarse con algo que no le pertenecía, y menos algo que podría ser importante para los García. Pero entonces recordó cómo don Álvaro había ignorado su súplica por un adelanto. Recordó las humillaciones de doña Fernanda, los años de trabajo sin un ápice de gratitud. ¿Era justo que ellos tuvieran tanto mientras ella no tenía nada? Con manos temblorosas, guardó el billete en el bolsillo de su delantal. Se dijo a sí misma que solo lo llevaría consigo para pensar con calma. Nada más. Pero en el fondo sabía que esa decisión ya había cruzado una línea que jamás pensó cruzar. Ese día se hizo interminable. Cada sonido, cada movimiento dentro de la casa de los García parecía amplificado por su conciencia. Josefa trató de actuar como siempre, esforzándose por no levantar sospechas, pero el billete en su bolsillo pesaba más de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si lo devolvía? Pero, al mismo tiempo, ¿y si ese billete realmente podía salvar a Pablo? Cuando finalmente terminó su jornada, se despidió de la familia con la misma discreción de siempre. Como era habitual, doña Fernanda ni siquiera levantó la vista para despedirse, y don Álvaro aún no había regresado. Mientras cruzaba la puerta trasera, el billete seguía en su bolsillo, tan ligero en apariencia pero tan pesado en significado. El camino de regreso a casa se sintió interminable. Sus pensamientos oscilaban entre la culpa y la esperanza, entre la tentación y su amor por Pablo. Al llegar a casa, encontró a Pablo despierto, aunque demasiado débil para moverse. Lo observó mientras se acomodaba en la cama, luchando por sostener la mirada. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, se preguntó en silencio mientras acariciaba la frente sudorosa del niño. Esa noche, mientras Pablo dormía, Josefa sacó el billete de su bolsillo y lo miró bajo la tenue luz de la lámpara. Era difícil creer que ese pequeño pedazo de papel pudiera contener la solución a todos sus problemas. Pero al mismo tiempo, sentía que con solo tenerlo ya había cometido un acto imperdonable. Esto no está bien, pensaba una y otra vez, mientras una sensación de culpa se entrelazaba con la desesperación. Sin embargo, cuando miraba a Pablo, todo parecía justificar lo injustificable. Su amor por su nieto era más fuerte que cualquier principio, más fuerte que cualquier remordimiento. Josefa pasó horas despierta esa noche. El billete, guardado en el cajón de la mesa, se sentía como un secreto ardiente que podía cambiarlo todo. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Guardarlo había sido un acto impulsivo, pero la decisión de qué hacer con él determinaría el curso de su vida. Al día siguiente, salió temprano de casa, como siempre, pero con el peso invisible de ese billete en su corazón. Pablo apenas pudo despedirse con una sonrisa cansada, y eso le rompió aún más el alma. Cuando llegó a la casa de los García, el ambiente parecía más tenso de lo habitual. Don Álvaro y doña Fernanda estaban más distantes y malhumorados. Era evidente que algo no iba bien. Durante la mañana, escuchó fragmentos de las llamadas de don Álvaro desde el despacho. Su voz resonaba con frustración. Ya les dije que no podemos perder más dinero.
Si no cerramos este trato, será el fin de la empresa. Josefa sintió un extraño escalofrío al escuchar esas palabras. Había trabajado para esa familia durante años, y nunca había imaginado que pudieran estar al borde de una crisis tan seria. Aunque su situación no le despertaba compasión, tampoco podía evitar sentirse atrapada en medio de su propio dilema. Mientras ellos intentaban salvar su empresa, ella luchaba por salvar la vida de Pablo. Mientras don Álvaro intentaba resolver los problemas financieros desde su despacho, doña Fernanda, por su parte, se mostraba más irritable y controladora que nunca. Josefa notaba cómo su patrona inspeccionaba cada rincón de la casa, como si algo estuviera fuera de lugar. Aunque nadie había mencionado el billete, una creciente paranoia parecía apoderarse de la señora García. Ramírez, últimamente te noto distraída. ¿Acaso estás perdiendo el toque?, le dijo doña Fernanda una tarde, con el ceño fruncido y un tono cargado de desprecio. Josefa, tratando de mantener la calma, apretó los labios y bajó la cabeza. No, señora. Estoy bien, solo un poco cansada, respondió, esforzándose por sonar tranquila mientras continuaba con su trabajo. Más te vale. No quiero que tus problemas personales afecten la calidad de tu trabajo, replicó doña Fernanda con frialdad, lanzándole una mirada que la atravesó como una daga. Josefa sabía que no podía mostrar nerviosismo. A cada paso que daba en esa casa, sentía que los ojos de doña Fernanda estaban sobre ella, y la tensión comenzaba a volverse insoportable. Sin embargo, más allá del temor a ser descubierta, la desesperación por Pablo seguía creciendo en su interior. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Pablo sentado a la mesa, esforzándose por comer un poco de sopa que una vecina le había traído amablemente. Su pequeño cuerpo parecía más frágil que nunca, y su piel pálida revelaba lo rápido que se estaba deteriorando. Abuela, hoy me sentí un poco mejor, dijo Pablo con una sonrisa débil, tratando de darle ánimos. Josefa sintió como esas palabras se clavaban en su pecho. Sabía que no era cierto. El médico había sido claro. Si no comenzaba con el tratamiento en las próximas semanas, su salud se deterioraría aún más rápido. Cada día que pasaba sin una solución hacía que la sombra de la desesperación creciera dentro de ella. Esa noche, después de acostar a Pablo y asegurarse de que dormía tranquilo, Josefa volvió a sentarse en la mesa de la cocina. Frente a ella, bajo la luz tenue de la lámpara, colocó el billete de lotería. Lo observó fijamente, con los dedos temblorosos. Ese pequeño papel era, al mismo tiempo, su esperanza y su condena. Por primera vez, permitió que la tentación tomara el control por completo. Se imaginó lo que sería tener ese dinero en sus manos, podría pagar el tratamiento de Pablo, llevarlo a los mejores médicos, y quizás incluso dejar de trabajar como empleada doméstica. Se visualizó viviendo una vida más digna, lejos de las humillaciones y el desprecio de los García. Por un momento, soñó con un futuro donde Pablo estuviera sano y corriendo por las calles del barrio, sonriendo como lo hacía antes de enfermar. Pero junto a esa visión, la culpa seguía pesando como una losa. ¿Qué clase de persona sería si se quedara con algo que no le pertenecía? Aún así, la pregunta persistía, ¿qué harían los García en su lugar? ¿Se aferrarían a sus principios o harían lo necesario para salvar a un ser querido? Al amanecer, Josefa ya había tomado una decisión. Sabía que el tiempo para Pablo se agotaba, y las sospechas en la casa de los García no tardarían en convertirse en algo más peligroso. Guardó el billete en su cartera con una firme determinación, haría lo necesario para salvar a su nieto, incluso si eso significaba cruzar una línea de la que no podría regresar. Cuando llegó a la casa de los García ese día, notó que la tensión seguía en aumento. Don Álvaro se mantenía encerrado en su despacho, absorto en discusiones telefónicas que, según podía escuchar desde el pasillo, giraban en torno a la falta de dinero y la desesperación por salvar su empresa. Mientras Josefa limpiaba, podía sentir la mirada de doña Fernanda siempre observándola, buscando cualquier señal que delatara algo fuera de lugar. Aunque no había mencionado el billete de lotería, Josefa sabía que las sospechas de su patrona se intensificaban. La tensión era palpable. A lo largo del día,
las palabras de doña Fernanda seguían llenas de reproches, siempre buscando fallos en el trabajo de Josefa, como si cualquier pequeño error fuera una oportunidad para humillarla. Sin embargo, todo eso pasaba desapercibido para los García, que no comprendían la carga emocional que llevaba consigo. Josefa trataba de mantenerse firme, sin mostrar ninguna señal de debilidad. Pero la verdad era que dentro de ella una batalla se libraba cada vez que pensaba en el billete. Al finalizar su jornada, con el corazón agobiado por la culpa, salió de la mansión sin que nadie la despidiera. La casa de los García, con sus lujos y su indiferencia, se había convertido en un lugar donde sus sueños y su moralidad se chocaban. Mientras caminaba hacia su casa, el peso del billete en su bolso era cada vez más insoportable. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir su camino, o aceptar que este acto, por mucho que lo justificara, cambiaría su vida para siempre? Cuando llegó a su hogar, encontró a Pablo dormido, su pequeño cuerpo aún luchando contra la fiebre. Aunque sus ojos seguían cerrados, Josefa sabía que el tiempo para tomar una decisión se había agotado. No podía dejar que su nieto sufriera más, no cuando había algo que podía cambiarlo. Esa noche, mientras Pablo dormía tranquilamente, Josefa sacó el billete de su bolso. Lo observó bajo la luz de la lámpara, como si esa pequeña fracción de suerte pudiera cambiar todo lo que le faltaba. Sin poder detenerse, su corazón latía con fuerza. Finalmente, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Con el billete en mano, tomó una decisión firme. Iría al banco al día siguiente, cobraría el premio y usaría el dinero para asegurar que Pablo tuviera el tratamiento que tanto necesitaba. No podía permitir que su nieto muriera por falta de dinero. Mientras guardaba el billete en su cartera, sintió que el peso en su pecho disminuía, aunque la culpa nunca desaparecería por completo. Lo que había hecho no podía deshacerse, pero sabía que lo había hecho por una razón: salvar la vida de su nieto. Sin embargo, la decisión no era fácil, y Josefa se sentó en silencio, sabiendo que había cruzado una línea que cambiaría todo para ella y para su fam.